Nuevamente, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Una vez más, bienvenidos. Es un placer poder estar con ustedes. Agradezco nuevamente al comité organizador de Farmalogística por la invitación y a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo y la inversión de poder estar con nosotros en este espacio de reflexión y de actualización. Bien, dándole continuidad, solamente les recuerdo esta nueva, pues, como necesidad que se tiene de generar redes, ¿no? De colaboraciones. Eh, eh, yo, por ejemplo, siempre me enriquezco ejemplos de esa tiempo para que muchos pues comprender alguna experiencia, pues dar los pequeños casos. No sé si Judith, una disculpa, ya regresamos. ¿Ya? ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Hola, hola, ¿sí se escucha bien? Ahorita ya se escucha bien, pero se escuchaba cortado. Ok, cortado. Ya me cambié de internet, gracias. Ok, bueno, entonces comentaba yo, ¿no? El día de hoy ya es indispensable generar redes de colaboración y yo muchas veces me enriquezco de exalumnos, compañeros de muchas partes del país donde pues me comparten amablemente alguna experiencia, algún caso clínico y es ahí donde yo reformulo ejemplos para mis clases o para todos estos cursos. Entonces les dejé en el chat el link de Parler, ¿no? Para que puedan hacer una pues reseña muy general de su persona. Muchas gracias. Bien, les recuerdo que hay un temario por seguir. Espero que ya se escuche bien. Si no, puedo apagar mi cámara para que se escuche mejor. Ustedes me dicen. Este es más o menos el temario que yo le planteé a Farmalogística, ¿no? Estaríamos viendo ahora ya un poco más la parte terapéutica, esos hipoglucemiantes, y empezar a dar un plus, ¿no? Que sería lo de interacciones y contraindicaciones de estos medicamentos con muchos aspectos, ¿no? Desde con otros fármacos hasta con los famosos alimentos o nutrientes, donde recordemos que en un paciente que vive con diabetes, pues la terapia nutricional es igual de relevante que la farmacológica. Muy bien. Para cumplir este temario que yo le planteé a Farmalogística, en esta sesión 2 veremos estos temas. El punto número 1 será una introducción a la terapia farmacológica, ya vista desde otro enfoque, porque ayer justamente dimos las bases teóricas. Así que inicio con una reflexión que plantea la Federación Mexicana de Diabetes, ¿no? Y nos dice que casi 7 de cada 10 pacientes dicen que nunca le han preguntado cómo se ha sentido con esa prescripción, ¿no? Si ha tenido alguna incertidumbre, duda, o complicación de seguirla, o a lo mejor a la hora de intentar adquirir sus propios medicamentos. Y curiosamente, 9 de cada 10 médicos dicen que pues ellos siempre preguntan, ¿no? Al paciente cómo se siguió posterior a la prescripción. Entonces creo que aquí lo que hace falta es empatía, ¿no? Empatía del personal de salud, ¿no? A veces achacamos muchas veces todo a los médicos, pero creo que también debemos entender la diversidad de profesionales en la salud, ¿no? Yo no prescribí, pero soy un nutriólogo y podría dar un seguimiento a la terapia que sigue mi paciente. Yo no prescribí, pero soy el farmacéutico y podría dar un seguimiento, ¿no? A la terapia que sigue el paciente. Y creo que eso al final logra el éxito, ¿no? Que queremos en una atención mucho más integral. Lo dejo en la mesa. Ahora, muchas veces cuando uno habla de una terapia para diabetes mellitus, debemos de entender que hay ciertas metas, ¿no? No vamos a revertir la enfermedad, pero sí vamos a normalizar los niveles de glucosa, vamos a prevenir algunas complicaciones agudas, por ejemplo, cetoacidosis, hipoglucemia,
o complicaciones a largo plazo, ¿no? Como retinopatía, el mismo caso de la famosa neuropatía, ¿no? Bajo eso, recordemos que ciertas características clínicas se pueden observar en el paciente, ¿no? Y que son indispensables en el diagnóstico y que muchas veces inclusive el paciente no las conoce muy bien, ¿no? Explicarle el por qué la pérdida de peso, el por qué la sed, por qué el cansancio, ¿no? Y explicarle el riesgo de hipoglucemias, por ejemplo, si se administra mal algún medicamento o si no desayuna, ¿no? Y las complicaciones a largo plazo. Si me detengo a la cuestión fisiopatológica de la enfermedad, ¿no? Solamente porque creo que todo profesional de la salud lo tiene que saber, no basta con decir, yo sé cuáles son los medicamentos para una persona que vive con diabetes, sino entiendo por qué lo requiere. Y como les decía ayer, esta diversidad de posibles fármacos que tal vez se agrupan más por su mecanismo de acción, ¿no? Entonces esto lo puedo asociar con la fisiopatología de la enfermedad. Sabemos que hay hiperglucemia, pero pues, se puede ver alteraciones de la secreción de insulina. Entonces, ahí el páncreas está vinculado. O sabemos que hay pérdida de peso, ¿no? Pero bueno, pues debemos entender que al no utilizar la glucosa, pues tenemos que utilizar fuentes de reserva y ellas son las grasas, ¿no? Desde TGs hasta ácidos grasos. Dos, sabemos que en tejidos periféricos muchas veces hay una disminución en la captación de la glucosa. Y entonces aquí debemos entender que tal vez no existen las moléculas necesarias para llevar a cabo o el transporte de la glucosa o responder ante las señales de la insulina, ¿sí? Cada una de las situaciones fisiopatológicas ya seguramente me está planteando uno de los posibles hipoglucemiantes, ¿no? Hay algunos que lo que estarían haciendo de cierta manera es inhibir el glucagón, y recuerden que el glucagón es la hormona antagónica de la insulina que fomenta procesos catabólicos. Entonces, es incrementar procesos de lipólisis, pues seguramente tiene con el glucagón, ¿no? ¿Cuál es ese tipo de fármaco que seguramente disminuye los niveles de glucagón y por lo tanto controla esto? No para ahí, porque pues hay muchas cuestiones fisiopatológicas en el diabetes, ¿no? El caso de las famosas incretinas, que también comentaba un poco en la sesión de ayer, donde recordemos que es la hormona que hace la conexión entre intestino-páncreas, ¿no? Y desafortunadamente hay una serie de enzimas que degradan incretinas, o que el mismo hígado muchas veces hace gluconeogénesis y entonces empieza a fabricar glucosa, o que el mismo riñón pierde su capacidad de secretar glucosa por la orina, ¿no? Hay un proceso llamado reabsorción de glucosa a nivel renal. Entonces aquí podríamos también encontrar una posible terapia. Incluso a nivel intestinal, recordemos que tenemos enzimas como las famosas alfa-glucosidasas que digieren hidratos de carbono y que entonces estarían permitiendo la liberación de la glucosa intestinal para que se pueda absorber mucho más rápido. Entonces, esto lo pongo en la mesa porque esa fisiopatología me dice entonces que si un problema son las incretinas, porque no existen, pues pongamos análogos de incretinas, ¿no? Si un problema lo mejor es que no se capta bien la glucosa o que el mismo hígado está fabricando más glucosa, pues pongamos metformina. Y así yo podría seguir señalando, ¿no? Que cada uno de estos puntos fisiopatológicos me llegan a un posible grupo de hipoglucemiantes. Otra cosa que creo debe de conocer un profesional de la salud es cómo clasificar los fármacos, ¿no? Desde aquellos que ahorita estamos viendo, por ejemplo, hipoglucemiantes orales, hasta aquellos inyectables, donde no nada más está la famosa insulina. Y a pesar de que hay muchas insulinas, pues también pensar en las incretinas, ¿no? Que al ser una molécula biológica, pues muchas veces no se puede consumir por vía oral y entonces ahí viene una presentación tipo parenteral. Entonces hay que conocer cómo se clasifican. Por ejemplo, si nosotros hablamos de glucosídicos, entender que estos glucosídicos pues se encontrarían funcionando aquí en el riñón, ¿no? Evitando la reabsorción renal de la glucosa, o entender que tal vez si me están hablando de miméticos de incretina o inhibidores de la DDP4, pues me están hablando de fármacos que tal vez están potencializando la acción de las incretinas. Además de conocer los diferentes fármacos por sus mecanismos de acción, también debemos de conocer los medicamentos en los que se encuentran estos fármacos. Una vez más, comentado ayer de forma muy general,
hasta un ejercicio, ¿no? Ponte a buscar ese medicamento que tal vez contiene el fármaco que tu paciente utiliza, ¿no? Si el paciente llega y me dice consumo Januvia, bueno, pues yo iría a hacer la búsqueda y entender que es sitagliptina y pertenece a los inhibidores de la DP4. Si el paciente llega y me dice, oye, consumo a lo mejor Jardiance, ¿no? Pues entender que es empagliflozina y pertenece a los inhibidores del cotransportador de glucosa y sodio a nivel renal. Y creo que una de las cosas que también debe de tener presente un profesional de la salud es saber cuáles medicamentos están disponibles por el sector salud, ¿no? Saber que a nivel de venta libre, pues pueden haber toda la gama de hipoglucemiantes orales, pero pues según el cuadro básico o a veces algunas instituciones, ¿no? IMSS, ISSSTE, pues siempre pues existen algunos muy emblemáticos, ¿no? El caso de metformina, glibenclamida, incluso creo que la misma sitagliptina se está empezando a incorporar, ¿no? Pero no vas a encontrar en el cuadro básico o disponible a lo mejor para un paciente diabético en el sector salud, pues a lo mejor un análogo de incretina, ¿no? O estos nuevos llamados fármacos inhibidores de la resorción de glucosa. Entonces eso también hay que tener presente. Aquí si alguien me llega y dice, bueno, ¿y por qué lo voy a tener presente? Porque también recordemos que el paciente se topa a veces con la cuestión económica, ¿no? Es decir, pues a mí me prescribieron tal medicamento, pero no me alcanza para comprarlo, ¿no? No existirá algún similar y ahí es donde nosotros podemos reforzar el decir, bueno, pues a lo mejor sí puede haber un similar, pero pues yo te recomiendo más que si tienes servicios de salud, pues los aproveches al 100%, ¿no? Bien. Y ya como para ir finalizando, dos cosas más que se requiere de un profesional de la salud, ¿no? No solamente todo lo que ya mencioné, sino incluso conocer los efectos adversos y las contraindicaciones más emblemáticas de cada uno de estos hipoglucemiantes, ¿sí? Si me detengo al caso de las famosas glitazonas, aquí, pues son fármacos que como efectos secundarios me pueden hacer ganar peso, ¿sí? O si me detengo a lo mejor a las contraindicaciones de muchos fármacos hipoglucemiantes, pues es el caso de la insuficiencia renal, ¿no? Las biguanidas como la metformina, las sulfonilureas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues tener presente todos esos efectos adversos o contraindicaciones. No estoy diciendo que te los memorices, ¿no? Sino que tengas presentes que existen en ellos. Y entonces ir y buscarlos. Y cuando regresa el paciente, como decía yo, si tú haces un seguimiento y una vigilancia a su respuesta terapéutica, es ahí donde puede salir esa información, ¿no? ¿Cómo se ha sentido usted? Pues fíjese que cuando me lo tomo me dan algún problema gastrointestinal, ¿no? O yo siento que, bueno, ¿no? Entonces hay que anotarlo y como decíamos, si México tiene sistemas efectivos de farmacovigilancia, pues empezar a hacer esos reportes o canalizarlo al área correspondiente. Y lo último que considero a veces olvidamos en el sector salud y los profesionales de la salud son los mismos algoritmos terapéuticos, ¿no? Las guías actuales que nos recomiendan cómo actuar. Y eso hay que decírselo al paciente. Muchas veces no te prescribo un medicamento porque es el que me gusta, ¿no? Sino estoy siguiendo una pauta, una recomendación. Hay algoritmos terapéuticos muy simples, por ejemplo, desde la academia en un libro, nos dice que una vez que se diagnostica al paciente, pues hay que apostarle a los cambios de estilos de vida, ¿no? Alimentación, ejercicio. Y tal vez el primer fármaco sea la metformina. Esperamos a ver una respuesta en 1 o 2 meses. Si no vemos una respuesta porque los niveles de hemoglobina glucosidad siguen arriba del 7%, empezamos a buscar otra terapia, ¿no? Una combinación, tal vez una sulfonilurea, pensando que es un secretagogue, que la metformina era un inhibidor de la glucosa hepática, para complementar esta potencia, ¿no? De efecto, no porque uno sea mejor que el otro, sino como decíamos a nivel de mecanismo de acción, uno funciona en el hígado, uno funciona en el páncreas, ¿no? O cuando realmente el paciente con diabetes va a necesitar insulina, ¿no? Bueno, pues cuando a lo mejor y los niveles de hemoglobina glucosidad sean demasiado altos. Entonces, hacerle entender al paciente que hay algoritmos y pautas que me van sugiriendo cuál es el que requiere él, ¿no? Y si me detengo algo, el práctico y coloquial que a veces escuchamos a los pacientes que viven con diabetes es que a veces se comparan contra otro diabético, ¿no? No es que él está tomando tal medicamento porque yo no lo tomo, ¿no? Yo veo que a él sí le está refuncionando esa terapia. ¿A mí cuándo me la van a incorporar? Bueno, pues seguramente nosotros estamos siguiendo esta línea y tiene una lógica. Y si el familiar o amigo que usted tiene otra línea terapéutica, pues es una vez más porque están siguiendo una pauta según sus características de él. Muy bien.
Esto espero, una vez más, como fundamento, debemos de tener presente todos los que elaboramos en las ciencias de la salud y tenemos que tener la capacidad de transmitírselo a nuestro paciente. Ahora, en un segundo bloque que quiero tocar el día de hoy, ¿sí? Me voy a tener a detallar más acerca de esos hipoglucemiantes. Número 1, los orales, ¿no? Hay una familia que se llama inhibidores de la síntesis de glucosa endógena, ¿no? Estos de inhibición de la glucosa hepática, como son las biguanidas y el caso de la metformina específicamente. Este es el mecanismo de acción en el caso de cómo dejaría el hígado de fabricar glucosa, ¿no? Y entonces entendemos que muchas veces el mismo hígado tiene un proceso de gluconeogénesis, volver a fabricar glucosa. ¿Por qué fabrica el hígado glucosa? Bueno, pues pongamos el ejemplo del sistema nervioso central. Él depende exclusivamente de glucosa. Si la glucosa está en la sangre y no está pudiendo ser accesible para los demás tejidos, pues entonces tejidos como el sistema nervioso central empiezan a mandar mensajes, o hasta el mismo tejido muscular empiezan a mandar mensajes de, pues yo necesito energía, ¿no? Deme en glucosa. Puse específicamente el caso del sistema nervioso central porque él depende solamente de los azúcares, ¿no? El caso del músculo, por ejemplo, pues puede depender de varios tejidos. Así que esas señales de emergencia es lo que hacen que el hígado vuelva a fabricar glucosa, ¿no? La gluconeogénesis no es mala, de hecho es necesaria para, pues, la vida normal, ¿no? Pero en el diabético hay un exceso de gluconeogénesis. Entonces la metformina tiene la capacidad de bloquear enzimas de ese proceso de gluconeogénesis, ¿no? Y es la forma en la que agruparíamos a esta primer familia, biguanidas, el caso de la metformina. Entonces funciona en el hígado. ¿Qué tenemos que decir acerca de ellas? Bueno, pues es una de las que más tiene tiempo en el mercado, disminuye inclusive la resistencia a la insulina, tiene cierta acción a nivel periférica, pero sobre todo disminuye la producción de glucosa hepática. Se sabe que tiende a reducir los niveles de lípidos en hígado, entonces estaríamos diciendo que sería útil en la estatosis hepática, por lo que mejora niveles en lípidos, disminuye la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, tiene pocos efectos secundarios, es un costo accesible y bueno, inclusive puede ser indicada en niños, ¿no? Entonces, pues es uno de los fármacos emblemáticos, esa metformina. Ya ayer inclusive salía a la mesa, a colación, ¿no? Lo pusieron en la mesa, el hecho del mal uso de la metformina incluso para bajar de peso, ¿no? Pero bueno, estas son las generalidades de la metformina. Hay otro grupo, sí, los famosos secretagogos, los que pueden liberar insulina, ¿no? Estos ahora estarían funcionando a nivel de la célula beta pancreática, ¿sí? El páncreas, por mecanismos normales, tiene la capacidad de utilizar la glucosa, se genera energía ATP, el ATP tiene la capacidad de cerrar canales de potasio, eso genera una desestabilidad que posiblemente fomenta la apertura del canal de calcio. Calcio entra como segundo mensajero y así se permite la secreción de insulina por las células beta pancreáticas, ¿no? El único problema es que en el paciente diabético la utilización de la glucosa pues tiene un problema. Así que seguramente la célula beta pancreática tiene abiertos los canales de potasio. No entra calcio y no se secreta insulina. Así que si funemos una sulfonilurea con una familia de los secretagogos, esta se une como antagonista al canal de potasio, lo cierra y vuelve a permitir la entrada de calcio para que se secrete insulina, ¿sí? Hay dos familias que se consideran secretagogos. El caso de las sulfonilureas como la glibenclamida o el caso de las famosas meglitinidas, ¿no? Como la repaglinida, las glinidas famosas. En el caso de las sulfonilureas, pues es también de los fármacos más antiguos, tienen costos accesibles, estimula la secreción de insulina. Algo importante es que uno de los efectos secundarios más importantes es la famosa hipoglucemia, si es que se administra, ¿no? Sin haber consumido alimentos. Entonces, por eso menciona que se administre 30 minutos antes de alimentos, pero nunca dejar de comer, ¿no? En el caso de estas famosas glínidas, ¿sí? Aumentan también esta secreción de insulina, pero sobre todo algo que las diferencia de las famosas sulfonilureas es que su tiempo de acción es mucho más corto, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que sí tienen efectos hipoglucemiantes, pues no son tantos como el caso de las sulfonilureas. Actualmente se usan ya muy poco, ¿no? Bien, una tercera, aquí me detengo un poco, ¿no? Un ejercicio, ¿vale? Si yo pregunto lo siguiente, ¿qué familias de hipoglucemiantes orales presentan estos mecanismos de acción, ¿no? Entonces, en el caso de los inhibidores de la
síntesis de glucosa, estaríamos hablando de las biguanidas. O en el caso de las sulfonilureas, estaremos hablando que están haciendo mecanismos de secreción de insulina, ¿no? ¿Qué fármacos están presentes en esos mecanismos de acción? Pues lo mismo, ¿no? La famosa metformina o la glibenclamida como ejemplos muy emblemáticos. Bien, hay algunos ejercicios que yo pongo como para hacerlo reflexionar, pero yo mismo en mi dinámica los respondo. Pero sí llegaremos a un momento en donde les pediré esta participación activa, ¿no? Pediré que se abra el audio y bueno, pues que podamos interactuar un poco. Bien, ¿cómo uno puede responder esto si es que no lo sabe? Pues te vas a libros, a la literatura, ¿no? Por ejemplo, yo aquí tomé una tabla de resumen de algún libro, ¿no? Y cuando me hablan de los fármacos hipoglucemiantes, me dicen, mira, hay unos grupos que se llaman biguanidas, que es la metformina, y estaremos viendo esto, ¿no? O hay un grupo que se llama sulfonilureas, ahí está la glibenclamida, y estaremos viendo esto, ¿vale? Bien. Una tercer familia que ya no actúa ni en hígado, ni en tejidos periféricos, ni en el páncreas, ¿no? Sino específicamente se va al tejido periférico, es la que se conocería como activadores del metabolismo de la glucosa y de la insulina y que actúan a nivel de la expresión genética. De hecho, esta nueva visión es algo, pues también relativamente revolucionario, ¿no? Cuando hablábamos de las famosas glitazonas, decíamos que mejoran la sensibilidad a la glucosa y disminuyen la resistencia a la insulina, pero nos quedamos solamente diciendo, es que actúan sobre una molécula llamada pepargama, ¿no? Pero nos faltaba hacer esa conexión de decir, bueno, muchas veces dentro del núcleo de las células hay lo que se llaman reguladores de la expresión genética, es decir, aquellos que tienen la capacidad de permitir la expresión de ciertos genes, es decir, generar nuevas proteínas. Entonces, en el caso de las famosas glitazonas, tienen la capacidad de entrar hacia las células periféricas, unirse a estos reguladores llamados factores de la expresión y con eso fomentar la síntesis de proteínas que tal vez hacían falta, ¿no? En este ejemplo muy emblemático sería la glitazona entra, se une al receptor PPAR gamma, ¿no? Eso fomenta la expresión de un gen que podría fabricar a los GLUT4, por ejemplo, para que la glucosa pueda entrar. Entonces, de ahí por qué se dice que aumenta la afinidad a la glucosa o receptores de insulina, ¿no? Y de ahí por qué se dice que disminuye la resistencia a la insulina. Muy bien. Generalidades de estas glitazonas. Bueno, pues aumentan la captación de la insulina en tejidos periféricos, incrementan su captación y la utilización de la glucosa. En hígado disminuyen un poco la producción de glucosa, pero no por impedir la gluconogénesis, sino que de cierta manera esa glucosa la empiezan a almacenar mucho mejor, ¿no? Y entonces fomentan vías metabólicas como la glucogénesis, ¿no? Almacenar glucosa en forma de glucógeno. Disminuyen también la cantidad de lípidos como de ácidos grasos y por lo tanto de lípidos hepáticos. Y existe ahí pues una alerta en relación a enfermedades cardiovasculares, ¿no? Sobre todo en personas que tengan riesgo o antecedentes familiares. Una cuarta familia, que incluso es interesante porque estaríamos ubicando a nivel de fisiopatológico en los intestinos, ¿no? Y serían estos llamados inhibidores de la digestión y por lo tanto tal vez absorción de la glucosa o de los hidratos de carbono, ¿no? Son las famosas llamadas inhibidores de las alfa-glucosidasas. Recordemos que hay muchos hidratos de carbono, ¿no? No solamente tenemos almidón como un polisacárido o disacáridos como sacarosa, maltosa o lactosa, ¿no? Sino dentro de las mismas glucoproteínas o glucolípidos hay lo que se llaman estos términos de oligosacáridos y muchos de esos oligosacáridos pueden ser degradados o digeridos por estas alfa-glucosidasas. Bueno, pues estos inhibidores bloquean esas enzimas, lo que disminuye la cantidad de azúcares libres en el intestino que son capaces de absorberse, ¿no? Entonces, un paciente que se le prescribe este tipo de fármacos estaría controlando los niveles de hiperglucemia porque ya no hay una elevación de la glucosa en sangre dado que no se están absorbiendo, ¿no? Estos hidratos de carbono serían indigeribles y por lo tanto serían evacuados vía heces fecales. Ahí estaría el ejemplo la carbosa, ¿no? ¿Qué hacen ellos? Bueno, como decíamos, disminuyen la absorción de los hidratos de carbono en el intestino. Están indicados en hiperglucemia postprandial, sobre todo cuando sabemos que el paciente después de comer eleva la cantidad de glucosa en sangre. Se deben de tomar masticando casi el primer
bocado, porque aquí sería el ejemplo de que ellos estarían evitando que los hidratos de carbono de la dieta se digieran, así que hay que consumirlo junto con los alimentos. Tiene efectos secundarios, sí, sobre todo a nivel gastrointestinal, como flatulencias o movimientos peristáticos, ¿no? Diarreas inclusive. Y el costo pues es muy accesible. Y uno de los más nuevos, ¿no? Que les decía, pues son estos llamados inhibidores de la reabsorción renal de la glucosa, ¿no? Estarían evitando que se elimine la glucosa vía renal, ¿sí? Recordemos que hay el transportador que es este, SGLT2, que tiene la capacidad de cierta manera reabsorber glucosa otra vez hacia el torrente sanguíneo, ¿no? Y entonces en lugar de estar filtrando glucosa y evacuar la vía renal, pues nosotros evitamos que se esté reabsorbiendo y por lo tanto, perdón, en un paciente diabético está activo este transportador y la estamos reabsorbiendo, ¿no? Entonces el paciente sigue con su hiperglucemia porque el riñón no le permite estar evacuando glucosa o eliminando glucosa. Entonces una estrategia con estos famosos glucosídicos pues sería bloquear este transportador y fomentar la eliminación renal de la glucosa. Como se conocen como inhibidores selectivos del contraportador de sodio y glucosa 2, ¿no? SGLT2, reducen la reabsorción de la glucosa renal y por lo tanto permiten su excreción. Se asocian con una pérdida de peso e inclusive tiene efectos secundarios. Uno de los que más se comentan son infecciones urinarias, ¿no? Precisamente porque tal vez la orina tiene más azúcar y eso fomenta el crecimiento bacteriano. Su desventaja, el precio es muy elevado, ¿no? Pero son de los más nuevos. Este es un ejemplo que no estarían en el sector salud, ¿no? El paciente tendría que adquirirlos bajo su propio costo. Bien. Y hay unos que de cierta manera, ¿no? Estarían actuando a nivel de las sincretinas. Esa hormona que decía yo hace la conexión entre intestino y muchas veces el páncreas, ¿no? Cuando yo sé que estoy llevando a cabo procesos digestivos de hidratos de carbono y que la glucosa se va a absorber, bueno, pues la incretina, que es estas moléculas de aquí, ¿no? Tendrían que ir y decirle al páncreas que empiece a secretar insulina y disminuir los niveles de glucagón. El único problema es que hay unas enzimas que degradan esas incretinas, ¿no? Es lo que mantiene los niveles normales de incretinas. Desafortunadamente en el paciente diabético no hay tantas incretinas y puede ser que no haya tantas incretinas porque la DDP4 las esté degradando, ¿no? O bloqueando. Es ahí que tenemos a los inhibidores de la DDP4, ¿no? Fármacos que lo que harían como la sitagliptina es bloquear a esta enzima y por lo tanto permitiremos potencializar el efecto de las incretinas, que vayan y le digan al páncreas que empieza a secretar insulina y que indirectamente inclusive disminuyan los niveles de glucagón. Y como les decía, eso tal vez estaría también bloqueando un proceso fisiopatológico importante en el diabético, como es el fomento de la lipólisis y el aumento de los ácidos grasos, que indirectamente incluso se asocia con más resistencia a la insulina. Entre más uses los lípidos, pues más están mandando mensajes de resistencia a la insulina. Bien, cosas generales de ellos. Bueno, número uno, hay varios emblemáticos, ¿no? Tal vez el más común es la sitagliptina, Januvia, ¿sí? Como el medicamento, son muy recientes, son péptidos intestinales que se liberan en el intestino cuando está uno consumiendo alimentos. Sus beneficios es retardo en el vaciamiento gástrico y de cierta manera, lo más importante, estimula la secreción de la insulina. Desventaja, pues el precio, ¿no? Pero creo que ya en el sector salud ya se está incorporando la famosa sitagliptina como una opción sumada a la metformina y a la glibenclamida. Y hay unos hipoglucemiantes orales que aunque no voy a profundizar acerca de ellos, bueno, pues tengámoslos presentes, ¿no? Estos no son consumidos por vía oral, son muchas veces aplicaciones parenterales, ¿no? Y son parenterales porque recordemos un poco de biología, ¿no? Son de cierta manera péptidos o proteínas o secuencias de aminoácidos que si atravesaran el ducto gastrointestinal, pues serían digeridos, ¿no? Así que hay que inyectarlos y tenemos a los famosos análogos de GLP-1, ¿no? Es decir, aquellos péptidos que se parecen a las incretinas o a la misma insulina, ¿no? En el caso específico de los análogos de incretina, tenemos al fármaco exenatida, ¿no? Entre sus beneficios, retarda el vaciamiento gástrico, va a promover una saciedad, pero sobre todo va a estimular la secreción de insulina del páncreas, ¿no? Indirectamente también reduce la secreción del glucagón y bueno, pues eso es muy útil.
disminuye peso. De hecho, les decía yo ayer, salió a colación, ¿no? Que ahorita todos están intentando usar metformina para bajar de peso, pero dentro de los que más se asocian con pérdida de peso, pues es estos famosos análogos de GLP-1. Incluso la FDA ya empezó a probar, ¿no? Algunos análogos de GLP-1 como fármacos para bajar de peso y, bueno, pues ampliar la baraja de fármacos para controlar sobrepeso y obesidad, donde uno de los más emblemáticos habría sido solamente Orlistat, ¿no? Bueno, pues ahora con los análogos de GLP-1, pues ahí existen, ¿no? Pero bueno, si regresamos al paciente con diabetes, pues es el ejemplo de que muchas veces debemos de ver estos algoritmos terapéuticos y cuando nos dicen paciente con diabetes mellitus y sobrepeso y obesidad, pues tal vez estos análogos de GLP-1 o la misma metformina, pues serían el fármaco indicado, ¿no? Efectos secundarios, náuseas y bueno, pues una de las cosas a considerar es el costo elevado. Y de las famosas insulinas, solamente quiero recordarte que hay diferentes tipos de insulina, no solamente se dividen entre rápidas, ¿no? Intermedias o de larga duración, sino inclusive se pueden dividir entre análogas o lo que serían insulinas recombinantes, ¿no? Y sí hay ciertas variaciones porque justamente las famosas análogas son las que a veces requieren más de refrigeración, ¿no? Perdón, las insulinas recombinantes son las que más requieren de refrigeración comparadas contra las análogas, ¿no? Que muchas veces es como un intento de sintetizar, ¿no? La secuencia correcta de aminoácidos, quitándole o poniéndole aminoácidos claves para que tengan mayor eficacia o inclusive, como te decía, evitar los problemas de la recombinante, donde pues, son los que más requieren de esta refrigeración. Entonces aquí yo quiero comparar, por ejemplo, una de acción rápida como es esta de pizza que se llama Insulex, ¿no? Contra otra de pizza que se llama Galactus, ¿sí? Si no tenemos, simplemente se estarían dividiendo por la parte de si una es rápida o una es de acción retardada, ¿no? Bien, creo que hasta aquí, una vez más, nosotros podríamos decir, ¿es la parte relevante de lo que yo requiero? Sí, pero hasta qué punto eso relevante lo puedes volver práctico. Y es aquí en donde sí pediré entonces el apoyo para ir activando el audio, ¿no? Y cualquiera pueda ayudarme o interaccionar más en problemas más prácticos, ¿vale? Bien, iniciamos. La Federación Mexicana de Diabetes me dice, nosotros debemos de tener presente que muchas veces el paciente debe saber sobre sus medicamentos y sus fármacos. Número uno, saber el nombre comercial, saber el nombre genérico si es que existe, ¿no? Saber la cantidad de dosis que está consumiendo, que contiene, cómo debe de verse. Todo eso se lo tienes que informar al paciente o él lo tiene que tener presente, ¿no? Bien, pongamos un ejemplo. Dice, paciente que consume tabletas con sitagliptina, 100 miligramos cada 24 horas, su médico le prescribe Januvia, 100 miligramos. ¿No? Entonces él tiene que consumir esta Januvia, ¿no? Ese que le prescribió el médico. Januvia, 100 miligramos de sitagliptina, tabletas. Bien, problemas prácticos, ¿vale? Número uno. ¿Qué puede hacer el paciente si tiene Januvia de 50 miligramos con sitagliptina? Una vez más, aquí vienen muchas veces lo que se llaman errores de medicación. La caja se parece mucho, ¿no? Los dos se llaman Januvia, los dos tienen sitagliptina, pero la dosis es menor, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el paciente? Pues sentido común a veces simplemente pues es tomar 2 tabletas, ¿no? A muchos se le haría el práctico decir, pues que se tome 2 tabletas, pero ahí donde muchas veces debemos de tener precaución porque eso ya complica al paciente, ¿no? El hecho de estar tomando 2 tabletas y desde ahí puede empezar la falta de adherencia terapéutica, ¿no? Mientras que para él puede ser mucho más simple solamente estarse tomando una tableta, ¿no? Si él adquiere o le dan un Januvia de 100, de 50 miligramos en lugar de 100, el hecho de estar teniendo que pasarse 2 tabletas, pues desde ahí puede venir un punto de apatía, ¿no? De decir, ay, no, ¿qué es lo que a veces perdemos de vista? Y por eso te voy a direccionar ya con esto a la siguiente pregunta. Pues es que Januvia no es el único en el mercado, ¿están de acuerdo? ¿Sí? No habrá otro laboratorio que produzca sitagliptina, ¿no? O no habrá otro laboratorio que produzca un inhibidor de la DDP4 y que tal vez sí lo encontremos en la dosis que le están diciendo al paciente. Entonces, estas son las pequeñas cuestiones que te decía, son los retos del día a día del paciente que vive con diabetes, ¿no? Tiene que conocer su medicamento, su fármaco, ¿no? La dosis que va a consumir, pero pues de repente vienen estos problemas.
Dentro de los hospitales llega a suceder, ¿no? Como les decía, pues a lo mejor el hospital hizo una licitación calculando que durante el año iba a necesitar tanto medicamento, ¿no? Pero siempre a partir de septiembre empiezan las carencias y entonces, ¿qué pasaría si ya no hay, ¿no? Ese Januvia de 100 miligramos, ¿no? Si no tenemos Januvia de 50 miligramos. Se nos hace fácil decir, pues agarre y tómese dos, ¿no? Pero bueno, perdemos de vista esto que podría ser un conflicto de interés. ¿Por qué no prescribir otro medicamento que tenga la dosis de forma práctica en una sola tableta que él va a requerir? ¿Sí con esto? Bien. Segunda pregunta. ¿Qué puede hacer si se le ofrece Fasic? ¿No? Aquí también hay que recordar que Fasic tiene también sitagliptina, ¿no? Es ahí donde hay competencia y diversidad de oferta en el mercado, ¿no? Tiene sitagliptina en 100 miligramos, pero pues una vez más se va a decir, ya no es del laboratorio MCD, es de Liomon. Mi cajita ya es color morada y la que yo consumía era azul. Así que no, esto no me lo voy a tomar. ¿Qué haríamos? A ver, ¿quién me apoya? ¿Qué creen que se tendría que hacer ahí? ¿Cómo actuar como farmacéutico, como enfermera, como médico, como el nutriólogo? ¿Qué podríamos recomendarle? ¿Quién me ayuda? Fasique 100 miligramos. También tiene sitagliptina. ¿Qué será Pues lo ideal? finalmente es Ujú. el mismo fármaco, nada más la diferencia es el laboratorio. Se le explicaría eso, que el principio activo es el mismo y le va a producir el mismo efecto y es en la concentración que se le está indicando. Lo único que Perfecto, cambió fue el nombre comercial. perfecto, ¿no? Y esa muchas veces es un quehacer, pues que a lo mejor podemos ayudarle al médico, ¿no? No hay que regresar al paciente y decirle, pues dígale a su médico que no tenemos Januvia, ¿no? No, simplemente decir, bueno, pues este es el que existe en el mercado. Recordemos que en países del primer mundo como Estados Unidos, como Europa, ¿no? No se prescribe el nombre del medicamento, ¿no? Se prescribe el fármaco y ya dependerá de la farmacia o de el lugar en donde se esté dispensando, ¿no? El tipo de producto que te van a dar, ¿no? Ellos se comprometen a decir, si el médico te prescribió sitagliptina, yo te doy sitagliptina. No te estoy diciendo si es la sitagliptina que le compramos a Liomon o de MCD, ¿no? Entonces creo que ahí viene esta parte de sensibilizar al paciente, ¿no? Hace unos años en México sucedió lo del famoso terremoto del 2017, ¿no? Hubo muchas campañas de apoyo a los damnificados y dentro de esas tantas campañas había la donación de medicamentos, ¿no? Entonces había lugares donde recibían el medicamento y luego se topaban con el reto de decir, ¿y cómo se lo damos a los pacientes, no? Pero incluso dentro de los retos que tenían esas personas encargadas de estos como dispendios, ¿no? De los medicamentos que se obsequiaban, pues venía el reto de decirle al paciente que lo requería que no era la misma marca que él consumía, pero era lo mismo, ¿no? Y el paciente se negaba a usarlo. No, es que no, a mí me dan uno de tal laboratorio y mi cajita está, entonces no lo quiero recibir. Bueno, pues inclusive si usted está damnificado, ¿por qué no sensibilizarlos y hacerles entender que hay más opciones en el mercado, ¿no? Yo siempre les pongo a lo mejor a mis alumnos ejemplos muy coloquiales, muy absurdos, pero muy sencillos, ¿no? Y es como decirle a una persona, mire, usted sí que hace una margarita. En la margarita, ¿no? La combinación que uno tiene que hacer es refresco de toronja, tequila, hielo, sal, limón, ¿no? Y ahí está su margarita, ¿vale? Pero si yo le meto la palabra, para hacer una margarita, tiene que usar Square, tequila cuervo, ¿no? Limones y sal, pues ahí el paciente se conflictúa, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y si no encuentro Square? ¿Y si no encuentro el tequila cuervo? Entonces ya no me hago una margarita. No, claro que se la puede hacer, ¿no? Si no encuentra Square, pues cómprese una fresca, un jarrito de toronja, ¿no? Un peñafiel toronja, ¿sí me siguen? Y si no encuentra el tequila José Cuervo, pues cómprese un Don Julio, cómprense un Centenario, ¿no? Cómprense un Rancho Viejo, no sé, ¿no? Claro que ya después dependerá sí de la calidad del producto, pero pues si todos los tequilas y todos los refrescos están aprobados por instancias reguladoras como Cofepris, pues adquiéralo. Cuando a lo mejor si viene mi punto rojo a decir, oiga, es que hay una tienda como Waldos donde me venden un refresco americano, ¿no? Mucho más económico y de toronja. Bueno, pues ahí sí tendríamos que tener esa precaución, como pasa con muchos medicamentos similares, ¿no? Pero pues si el medicamento, ¿no? Está disponible y hay una legislación que lo avala, pues entonces, señor, hay varias ofertas de mercado y hay que sensibilizar al paciente.
Un reto aún mayor viene con la tercera pregunta. Dice, ¿qué pasaría si se le propone consumir Galbus? 100 miligramos, perdón, 50 miligramos, pero ahora es viragliptina, ¿no? Es este de aquí. Entonces, tal vez el paciente diga menos, ¿no? Ni es la misma cajita que yo tengo, ¿no? Ni es el mismo fármaco que yo tengo. Es más, es una dosis menor. Pero ahí es donde volvemos al mismo punto, ¿no? Somos un amplio equipo de ciencias en la salud. Según las guías de prácticas clínicas, a diferencia de que sitagliptina requiere para ser eficaz 100 miligramos, viragliptina solamente requiere de 50, ¿no? Entonces, ya no existe Januvia, ¿no? No tenemos ningún otro que tenga viragliptina, perdón, sí, sitagliptina, pero tenemos uno que es viragliptina. Entonces, ahí a lo mejor sí el quehacer del profesional de la salud sería redireccionarlo con el médico y decirle, oiga, existe una opción de también un inhibidor de la DDP4, pero que es viragliptina, ¿no? ¿Lo podría consumir el paciente? Ya el médico será el encargado de decir, bueno, pues sí aprobamos eso, no, pero también sugerirle al paciente que es una opción, ¿no? Aunque en México existen demasiadas farmacias y alguien puede decir, pues es que es simple, si va a la farmacia del ahorro y no encuentra el que él quiere, pues que vaya a la farmacia a lo mejor Guadalajara o a la farmacia a lo mejor Benavides, ¿no? A Farmapronto, depende un montón de farmacias en el país, ¿no? Es cierto, se nos hace muy fácil, pero eso es lo que vive día a día el paciente, ¿no? Estos retos de que tú le prescribiste algo y qué pasa si no lo encuentra, ¿no? ¿Qué pasa si le dan otra opción? Y allí es donde viene la parte práctica de decir, bueno, ¿cómo lo podríamos asesorar? Y la última pregunta que les haría yo es, ¿esto lo pueden encontrar en el sector salud? Es decir, su sitagliptina, Januvia, ¿se lo podrían dar? Entonces hay que recordar que hay que ir al cuadro básico de medicamentos, ¿no? O hay que tener presente, ahora también con las nuevas políticas, ¿no? De adiós al seguro popular, pues también hay que tener presente si dentro de los hospitales pues tenemos esta sitagliptina o no, ¿no? Y recomendar, ¿no? Todo aquello que nos esté ofreciendo el sector salud, pues hay que consumirlo. Yo Bien. una duda, Sí, aprovechando claro. ese ejemplo, efectivamente nos explicaba que dentro de la clase de medicamentos son inhibidores de la DPP4, 4. todos esos. La Sí, diferencia entre ellos sería lo que comentaba ayer usted de acuerdo a la potencia en la concentración de la dosis, exacto, pero ¿no? A lo cualquiera mejor puede utilizarse de ese utilizar, grupo. si nosotros queremos, exacto, ¿no? Estratégicamente hacer que existan más incretinas que conecten intestino, páncreas, ¿no? Entonces sí, en el caso de la glitina es mucho más potente, ¿no? Si alguien cuestionaria, por ejemplo, un médico, ¿no? Que tiende a cuestionar, es que no es lo mismo, pese a que son de las mismas familias, puede haber diferencia, claro, ¿no? Pero esa diferencia vendría más a nivel de farmacocinética. Cómo se elimina, cómo se metaboliza, ¿sí? Cuánto tiempo dura en torrente sanguíneo, ¿vale? Pero a nivel del mecanismo de acción, yo deseo Es que el el paciente mismo. tenga más incretinas, ¿no? Ya Ok. dependerá del médico tener presente esta parte farmacocinética de si Sí, este de se va a la excretar vía frecuencia. renal, ¿no? Exacto, Ajá. ¿no? Con qué frecuencia por la vida media en torrente sanguíneo, etcétera, ¿no? Pero Ok. es la parte, pues, práctica que, les vuelvo a repetir, ¿no? Se topa el paciente y seguramente ustedes no específicamente con el caso de la diabetes mellitus, sino con cualquier enfermedad, ¿no? Una infección, una diarrea, ¿no? El médico nos prescribe un medicamento y el reto en nosotros es, híjole, ¿cuál compro, no? ¿Cuál está accesible a la farmacia en la que llegué y lo pedí, ¿no? Y la incomodidad de decir, híjole, aquí no hay, ¿no? Tengan que ir a otra. Eso es incómodo, ¿no? Ahora piensa en un paciente que vive con diabetes, ¿no? Todos los retos que tiene día a día. Otra de las cosas que pone la Federación Mexicana de Diabetes es también el paciente tiene que saber para qué sirve, cómo va a controlar sus niveles en glucosa, ¿no? El término este de empoderar al paciente para hacerlo también responsable, ¿no? De la eficacia terapéutica. No basta con llegar y prescribirle, ¿no? Hay que hacerle entender por qué requiere ese medicamento, la importancia de que lo consuma o las consecuencias de no estarlo consumiendo. Entonces, bajo eso, pongo otro ejemplo y diríamos, ¿qué pasaría si el paciente consume normalmente metformina, pero el día de hoy se le modificó la terapia y se le va a dar ahora metformina con glibenclamida? ¿Sí? Cosas que piensa el paciente. Híjole, pues yo comúnmente consumía metformina, ahora me lo van a cambiar a metformina con glibenclamida, acá, perdón, primero, ¿no? Entonces, ¿por qué hicieron eso? Entonces, número uno, ¿qué argumentarías al paciente para decir, es que le tenemos que dar uno más, ¿no?
A veces el paciente dice, es que entonces el nuevo es más potente, entonces yo voy a consumir mejor ya solamente la glibenclamida, ¿no? A su forma de pensar puede ser eso, ¿no? Decir, bueno, yo consumía uno que era la metformina, me están dando otro nuevo, entonces el otro nuevo es el mejor, ya no me compro el anterior, nada más el nuevo, ¿no? Entonces hay que hacerle entender que necesitamos la combinación de los dos, ¿se explicó? Que no uno es más potente o mejor que otro, ¿no? No porque le hayan integrado la glibenclamida es que este sea mejor que la metformina, sino esta pregunta que les puse aquí, ¿cómo argumentar las modificaciones? Pues queremos tener estrategias diferentes a nivel de la famosa fisiopatología, ¿no? Sabemos que tal vez su hígado está produciendo glucosa, pero pues ahora queremos también que el páncreas a lo mejor deje de estar reteniendo a la glucosa, a la insulina, ¿no? Entonces con la metformina inhibo la producción de glucosa hepática y con la glibenclamida fomento la secreción de insulina. Esas son las cosas que hay que pensar. Y lo mismo pasaría en la misma situación, pero que combinamos la metformina con la pioglitazona, ¿no? Como por qué combinarla. Y una vez más, ¿no? Uno estaría actuando a nivel de hígado y otro estaría actuando a nivel de tejidos periféricos, ¿no? Entonces creo que lo que vimos ayer, ¿no? Recuerden, tiene un porqué, ¿no? Entender la farmacodinámica, que es saber cómo funciona cada fármaco, haber tenido hace unos minutos esta introducción de lo que pues nadie de la salud tiene que saber y dentro de ellos tiene que saber los grupos, cómo se eh, tienden a asociar los medicamentos hipoglucemiantes, pues es relevante porque muchas veces los combino, pero los combino porque cada uno de ellos, ¿no? Tiene estrategias farmacodinámicas distintas, ¿sí? Muy bien. Ya, aquí, ¿no? Los pacientes no comprenden, entonces lo puedes esquematizar, tú puedes hacer un dibujito donde les estés diciendo, mire, este funciona en su hígado y hace esto, hace el otro, y es ahí donde yo me tengo incluso a recordarte. Hay que empoderar al paciente, ¿no? Eh, no sé si sea arrogancia o simplemente sea apatía o falta de tiempo. Muchos términos podemos decir el por qué creemos que basta con prescribirle y no intentarle explicar, ¿no? Pero creo que explicándole al paciente exactamente cómo está funcionando el fármaco es que él va a entender la relevancia de consumirlo, ¿no? Pasa, por ejemplo, con enfermedades distintas como una infección, ¿no? Decirle usted tiene una infección viral y por lo tanto este tipo de fármaco va a inhibir al virus, ¿no? O si usted tiene una infección bacteriana y este tipo de fármacos va a matar a la bacteria, pero incluso decirle cómo inhibe al virus, ¿no? Si impide la replicación de su material genético en la célula o si inhibe la liberación del virus o igual con la bacteria, ¿no? Si ataca la membrana celular o si ataca el ADN de esa bacteria, pues es relevante, no basta con decir usted tome esto ya, ¿no? Hay que explicarlo. Entonces, sí los invitaría a recordar que si tú mismo eres capaz de hacer un esquema sobre cómo funciona cada uno de estos fármacos, tendrás la capacidad de transmitirlo, ¿no? Al paciente, ¿no? ¿Por qué toma una biguanida? Bueno, pues porque en su hígado así y así estaría funcionando. ¿Por qué tú consumes una glitazona? Porque es un tejido periférico, así así está pasando y entonces este fármaco hace tal cosa. Y es aquí en donde les recomiendo este videíto, ¿no? Puede haber muchos. Yo les recomiendo este, se los coloco en el chat. A mí se me hace muy buen video, ¿no? De forma muy didáctica esta chica. Hace esquemas simples para entender cada una de las familias de diferentes hipoglucemiantes. Entonces lo comparto en el chat. Ahí está. Bien. Regresamos. Otra de las cosas que pone en la mesa la Federación Mexicana de Diabetes dice, bueno, el paciente también tiene que saber cada cuándo lo tiene que tomar, ¿no? Con qué hay que tomarlo, a qué hora hay que tomarlo, ¿no? Muchas cosas que un profesional de la salud tiene que a lo mejor argumentarlo. Bajo esto pensé en este pequeño ejemplo, ¿no? Dice paciente con diabetes mellitus, 8 años de evolución, ¿no? O con terapia, tiene poca adherencia, ¿no? Tanto farmacológica, conductual y nutricional. Dentro de la farmacológica está consumiendo metformina 500 miligramos. Ha presentado complicaciones agudas y algunas complejas. Entonces se postulan nuevas opciones. Entonces yo hago aquí una serie de planteamientos. Si consumía metformina y llegamos a modificar esa terapia, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Entonces pongo el primer ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo cambio solamente a monoterapia con sitagliptina? ¿Qué debió de haber pasado en el paciente para que yo le quitara metformina y le diera solamente sitagliptina? ¿No? ¿Sí?
Entonces hay que explicar al paciente por qué le estamos diciendo que haga eso, ¿no? Dejar este, pero consumir este. Entonces, ¿qué me llevó a hacer ese cambio en la modificación de la terapia? Ya no es combinarla como habíamos dicho en el anterior, ¿no? Hay que explicar los mecanismos de acciones y bueno, pues es que este funciona aquí, este funciona acá. No, aquí sería argumentar por qué pueden haber combinaciones o cambios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si veremos este caso, ¿no? Cambiémosela solamente a sitagliptina. Entonces, regresemos a lo que te dije alguna vez. Hay algoritmos, hay guías terapéuticas, ¿no? Que me sugieren qué es lo que tengo que hacer. Lo mismo, vamos a compartir una y pensemos por qué le podríamos llegar a cambiar a un paciente con diabetes mellitus el uso de metformina a solamente sitagliptina. Ahí va en el chat, ¿vale? Ok. Yo abría este documento. Recuerden que en la guía de prácticas clínicas, por ejemplo, del IMSS, ¿no? Y hay varias, ¿no? Me ponen el algoritmo terapéutico de la terapia, ¿no? Ahí está. Es el algoritmo terapéutico para la terapia farmacológica, ¿no? Recordemos. Diagnosticamos al paciente, vemos los niveles de hemoglobina glucosilada, ¿no? Si son altas, por ejemplo, pues rápidamente iniciamos con insulina. Si no son tan altas, bueno, pues seguramente empezamos con terapia nutricional, conductual y uso de metformina. Pero, ¿qué pasaría si en ese uso de la metformina yo le digo, ¿sabes qué? Ya te voy a quitar la metformina. Entonces, alcanzan a leer aquí, dice, considerar sitagliptina si es que hubiera intolerancia o contraindicaciones a la misma metformina, ejemplo, insuficiencia hepática, o ver niveles de filtración glomerular a lo mejor que preocupen. ¿Sí? Entonces, si hay un porqué, yo le estoy quitando esa metformina y le voy a empezar a dar sitagliptina. ¿Están de acuerdo? ¿Dudas con este? ¿No? Inciso B. Dice, si el cambio fuera dar una terapia dual entre la metformina que ya consumía con la glibenclamida, ¿a qué se pudo deber? ¿No? O sea, ¿cómo explicarle al paciente? Es que ahora le vamos a dar una vez más, con una argumentación de por qué tenemos que hacer una modificación a su terapia, ¿no? Y lo mismo, ¿qué me dicen los algoritmos para responder esta pregunta? Utilizando el algoritmo del IMSS, diría A. Como tomo en cuenta los niveles de hemoglobina glucosilada, cuando doy terapias dual, por ejemplo, combinar metformina con glibenclamida, es porque tal vez los niveles de hemoglobina glucosilada ya son un poco más altos, ¿no? No ha respondido bien a la simple terapia con la metformina. Así que sí le puedo seguir dando metformina, pero ahora le combino glibenclamida con la intención de que los niveles de hemoglobina que están en un rango, por ejemplo, de 8 a 8.5, disminuyan. ¿Sigo en esto? Y última, ¿no? Y aquí, como ya les compartí el link y ya lo pueden abrir ahí en el chat, ¿qué me dirían si la argumentación fuera que demos terapia dual de metformina e insulina? ¿Por qué le damos ahora insulina? El paciente diría, ¿ya estoy muy mal? No, 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 espéreme. No es que tal vez esté muy mal, ¿no? Le tenemos que dar ahora insulina. ¿Por qué? Con el algoritmo, ¿qué responderíamos? Porque a veces a un paciente con diabetes mellitus tipo 2 se le prescribe insulina. Y recuerden, no muchas veces es ya de por vida, ¿no? O sea, no, puede ser, durante este momento le vamos a empezar insulina. ¿Por qué? Recuerden que en el chat ahí está el link, ¿no? Para el algoritmo. Y en la parte casi final de el texto vienen los anexos y uno de los anexos es el algoritmo terapéutico para pacientes con diabetes tipo 2 a nivel farmacológico. Seguramente porque en sus laboratorios la hemoglobina glucosilada está muy alta, ¿no? no ha alcanzado las óptimas cantidades. Exacto, pero además que ya está más alta, ¿no? Está arriba de 9, de 10, de 11, ¿sí me explicó? Entonces a ese paciente urge en este momento bajarle los niveles de glucosa, ¿no? Y tal vez indirectamente eso sin bajarle los niveles de hemoglobina glucosilada y ahí es donde está insulina. Y eso recuerden también, ¿no? Es la misma idiosincrasia del paciente, ¿no? Él asocia que cuando ya empieza a consumir metformina es que ya todo está empeorando y va a morir. No, 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 tranquilo. Tal vez durante este periodo, 6 meses, 2 meses, un año, le vamos a dar insulina, vamos a normalizar esos niveles y le podemos quitar la insulina, ¿no? Y seguir con el uso exclusivo de hipoglucemiantes, ¿sí? Bien, hay una argumentación de por qué empezar a usar insulina. Que también ahí se puede
pues indagar Adelante. si realmente se está pegando a su tratamiento de metformina y Exacto, de también. dieta, porque realmente creo que por ahí generalmente es el cambio de medicamento. Exacto, ¿no? Muy bien. La última cosa que pongo en la mesa, pensando en estos ejemplos, que me dice la Federación Mexicana de Diabetes, ¿no? Es un momento aquí, pongo el señalador, es lo siguiente, ¿no? El paciente, cuando hablamos de sus fármacos y medicamentos, pregunta si los puede tomar con o sin alimentos. Llega a preguntar si tiene algún riesgo, ¿no? ¿Qué debe de evitar? Bueno, pues entonces pongamos este ejemplo. Tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada hace un año, es un varón de 50 y tantos años, talla, mide 1,72, pesa 86 kilos, sigue una dieta de 150 kilocalorías, metformina 800 miligramos cada 24 horas, glibenclamida 5 miligramos cada 8 horas, simvastatina 20 miligramos cada 24 horas. Aquí nada más te remarco que la simvastatina no es para diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Sino más bien es para actuar como un hipoglucemia, un hipocolesterolemiante, ¿no? Bajaría los niveles de colesterol. Entonces, bueno, los que sí son para diabetes específicamente sería metformina y glibenclamida, ¿no? Bien, sigo. Desde su diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 sigue la dieta correctamente, es más, ha perdido 8 kilos, ¿sí? Hace un mes inició un deporte, que es hacer 1 hora de bicicleta varias veces a la semana, pero refiere que al terminar de hacer ese deporte presenta sudoración, debilidad, temblor, ¿no? Preguntas que uno se haría, ¿no? Estos síntomas de temblor, sudoración, debilidad, ¿se deben a hiperglucemia? ¿No está respondiendo bien? ¿Acetoacidosis, agotamiento físico, hipoglucemia o todos los anteriores? ¿No? Era un paciente que una vez más fue diagnosticado hace un año, ¿no? Se le dan 2 medicamentos, metformina y glibenclamida, ¿sí? Pero ha empezado a hacer ejercicio, ¿no? Cuando hace ejercicio refiere estos síntomas. ¿A qué se debería? ¿De qué podemos sospechar? Este es el paciente modelo, ¿no? El que todos quisiéramos. Y ahorita vas a dar cuenta por qué. ¿Alguien? Sudor, debilidad, temblores, justamente después de hacer el ejercicio. Hipoglucemia. Hipoglucemia, ¿no? Este es el ejemplo de que tal vez por el hecho de hacer ejercicio ya tenemos que retirarle un hipoglucemiante, ¿no? Tal vez adiós a la glibenclamida, ¿sí? Porque el hecho de usar 2 hipoglucemiantes y más aparte estar haciendo ejercicio que favorece la utilización de la glucosa y por lo tanto disminuye la resistencia a la insulina, pues ya estamos fomentando en el proceso de hipoglucemia, ¿no? Entonces sería el paciente modelo donde nos damos cuenta que inclusive los hipoglucemiantes se pueden ir retirando, ¿no? Cuando respondemos bien a una terapia. Otra pregunta que puse aquí, ¿no? Que me interesa sería esta, ¿no? En caso de que el médico aconsejara modificar la medicación, ¿cuál sería el fármaco más indicado a modificar? Y pongo disminuir glibenclamida, disminuir metformina, disminuir glibenclamida y metformina, aumentar metformina o aumentar glibenclamida. Y ahí es donde tal vez la opción, ¿no? Pensando en que uno de los fármacos que más hipoglucemia presenta con efectos secundarios, pues es la glibenclamida, así que inciso A, ¿no? Hay que empezar a disminuir la glibenclamida, inclusive retirarla. O retirarla. Muy bien. Exacto, ¿no? Y finalmente, aquí es donde también los invitaría un poco a esta interacción, ¿no? Dentro de las cosas que le tenemos que decir es cuáles son los posibles riesgos, o si no decírselos, porque también luego ahí viene el ejemplo de el efecto, pues de idiosincrasia y hasta inclusive, no voy a decir el término correctamente, pero podríamos decir que hasta el paciente se vuelve hipocondriaco, ¿no? Decir, no, si yo hago eso me va a pasar esto, no, espérese, ¿no? Pero sí tener presente, ¿no? Para cuando vuelva el paciente, saber, cuando yo le pregunto cómo se ha sentido, algo raro, algo extraño, ¿no? Y que él me diga, pues fíjese que me salieron ronchas, ¿no? ¿Esas ronchas se asocian con efectos secundarios que tienen estos medicamentos o no?
o contarle qué nuevo ha hecho. Ah, pues fíjese que como nuevo, me recomendaron un nuevo jugo, ¿no? De toronja o de guayaba, ¿no? No sé qué, ¿no? O estoy empezando a hacer tal dieta, ¿no? Entonces, al final hay que preguntarle al paciente, ¿no? Después de que vuelve de un periodo de haberse sometido a esta terapia farmacológica, cómo se siente, qué hay de nuevo, ¿no? Entonces hay que tener presente los efectos secundarios y las contraindicaciones de algunos de estos fármacos. Por lo tanto, yo aquí te pongo un link, lo voy a compartir. Usando este link, ¿no? Tú serías capaz de ir y decirme los efectos secundarios o las contraindicaciones de esos medicamentos. Entonces lo coloco aquí en el chat. Ahí va. Ahí está. ¿Qué compartí contigo? Pues compartí contigo esta guía de prácticas clínicas, ¿no? Ya no del IMSS, sino del sector salud. Aquí una disculpa. Que luego... Ahí está. Ahí va. Bien. Esta guía de prácticas clínicas del sector salud. Ahí está, ¿vale? Y como te decía, es una guía de prácticas clínicas donde en la parte final vienen anexos, perdón por pasarlo muy rápido, ¿no? Son casi 140 páginas. Pero dentro de esos anexos, espero que se abra, denme un minutito. Quien ya lo haya podido abrir, vámonos a la parte final. Y en la parte final vienen las tablas de los medicamentos, ¿no? Y dentro de esas tablas que te dicen la dosis, a lo mejor la indicación terapéutica, también vienen apartados que vienen efectos secundarios y contraindicaciones, ¿no? De cada una de estas familias. Entonces, se me está tardando mucho en abrir. No sé si se produjo error en la descarga. A ver, le doy aquí a actualizar. De cualquier forma, en un cuadrito que nos presentó viene efectos secundarios y ¿no? contraindicaciones, podría ser. Exacto. Sí. No que se había tenido problemas de descarga. Creo que ya está. Ahí va. Es que mi internet es muy malo, ¿eh? Todas estas páginas que estoy pasando es lo que ellos le llaman la evidencia, ¿no? Van recopilando de muchos aspectos qué evidencia hay sobre o tal recomendación, ¿no? O tal parámetro de diagnóstico, ¿no? Pero a mí lo que más me interesan a veces en las guías de prácticas clínicas son sus anexos, ¿no? Porque en sus anexos vienen estas partes complementarias. Y creo que son muy útiles y las dejamos a un lado a veces, ¿no? Aquí ya empiezan los anexos. Inclusive para esa parte de recomendaciones hasta como de dieta, ¿no? La misma guía de prácticas clínicas me puede sugerir, ¿vale? Bien, entonces aquí está, ¿no? En el cuadro 12, por ejemplo, dice cosas o características de los hipoglucemiantes, dice, cuando no se recomienda. Entonces, estas serían contraindicaciones, ¿están de acuerdo? ¿Sí? En el caso de las sulfonilureas, embarazo, insuficiencia renal y hepática, ¿sí? O si voy buscando fármaco por fármaco de esas familias, por ejemplo, si la metformina era una biguanida, pues acá viene la parte de contraindicaciones. ¿Están de acuerdo? Entonces vuelvo al mismo punto. No podemos lavarnos las manos y decir, es que el médico hizo la prescripción, ¿no? No me corresponde a mí estar al tanto y monitoreando. No, creo que ahí es donde podemos apoyar al médico, ¿no? No corregirlo en la prescripción, pero sí remarcar, ¿no? Algunas cosas que debemos estar atentos en el paciente, ¿no? Preguntarle cómo se sintió, qué raro sintió, ¿no? Qué nuevo ha hecho, ¿vale? Y ahí empezar a contemplar si
podría haber una potencial contraindicación, ¿no? Estamos observando un efecto secundario y canalizarlo, ¿no? Ahora sí con el médico o acercarnos nosotros al médico. Fíjate que el paciente que usted le prescribió esto y esto, estamos observando esto, ¿no? Ya él tendrá que hacer esa evaluación de si habrá una modificación o recopila más información para ello, ¿no? Bien, muchas gracias. Siguiente apartado, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues debes de recordar que la Federación Mexicana de Diabetes lo que me dice es, no hay una fórmula mágica para poder ayudar al paciente que vive con diabetes, ¿no? Pero si tuviéramos que apostarle algo es, apégate a tu terapia farmacológica. Número 2, cumple, ¿no? Con una alimentación correcta y toda la asesoría desde la parte nutricional y hace ejercicio, ¿vale? Los cambios en los estilos de vida son indispensables en sinergia con nuestra terapia farmacológica. Aquí es donde me tendría a volver al mismo punto, ¿no? ¿Qué tanto podríamos nosotros tener presentes la utilidad de los algoritmos terapéuticos? Ya no saben del IMSS. Les voy a pasar el link para otro algoritmo terapéutico de otra asociación. Y bajo ese nuevo algoritmo terapéutico, pues pensar, ¿no? Cómo dar respuesta a estos problemas que puede presentar un paciente que vive con diabetes. Bien, cuando ustedes den clic, abrirán esta página. Le dan clic a la imagen y les descarga este algoritmo, ¿no? Voy a minimizarlo un poco. Ahí está. Muy bien. Y me tengo este problema, ¿vale? Aquí donde les vuelvo a pedir que activen su audio y me ayuden, ¿vale? Bien, inciso A. Menciona el fármaco o grupo farmacológico recomendado para cada tipo de paciente. En una primera elección, ¿cuál es la primera elección para ese paciente? ¿No? Entonces, número 1, paciente con diabetes mellitus y obesidad, ¿no? No es el que a mí se me ocurra, ¿no? Según los algoritmos terapéuticos, y en este caso usaría este algoritmo, y es ahí donde se usa lo de medicina basada en evidencia, yo recomiendo esto porque tengo esta referencia científica, ¿no? O institucional que me dice qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué recomendaríamos para un paciente que vive con diabetes mellitus tipo 2 y tiene obesidad? Entonces, usando el algoritmo, ahí está el algoritmo, me dirían, esto de arriba son las primeras opciones terapéuticas, lo de abajo son las segundas, terceras y últimamente cuarta o quinta opción terapéutica, ¿no? Entonces, tenemos a un paciente diabético con obesidad, ¿están de acuerdo? ¿Cuál es la primera opción terapéutica? ¿Cuál sería? ¿La MED de qué es? ¿No? Acá. Si no me sé las abreviaturas, acá me dice que el término Metformina. MED de metformina. ¿Están de acuerdo? Ahí está, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Oye, no, pero fíjate que mi paciente no tiene obesidad, es diabético, pero tiene enfermedad renal. Su nivel de filtración glomerular es X o Y, ¿no? O A, fíjate que en relación no al tipo de comorbilidad, sino a los niveles de hemoglobina glucosilada, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí me explico? Por ejemplo, si los niveles de hemoglobina glucosilada fueran arriba del 9%, tal vez sea un paciente que si es sintomático, pues ya ponle metformina e insulina, ¿no? Acá, ¿vale? Pero sigamos con el ejercicio, ¿vale? Ya más o menos les expliqué. 2, paciente con diabetes mellitus tipo 2 y hemoglobina glucosilada superior al 9%. Presenta poliuria, polidipsia y pérdida de peso. ¿Cuál es la primera opción terapéutica para ese paciente? Inciso 2 del ejercicio A. Paciente con diabetes mellitus, hemoglobina glucosilada superior al 9%, que ya presenta poliuria, polidipsia y pérdida de peso. ¿Cuál sería la opción? ¿Es asintomático? ¿No presenta ningún signo clínico? ¿O es sintomático? Sus niveles de hemoglobina, ahí están de acuerdo? Entonces, ¿qué opción Sintomático. tendría? Sintomático, Insulina, ¿no? Insulina y más metformina. metformina. ¿Sí? Siguiente. Ahí está. Paciente con diabetes mellitus tipo 2
enfermedad renal, donde el filtrado glomedular es inferior a 30 mililitros por minuto. ¿Cuál es la primera opción de ese paciente? Diabético con filtración glomedular abajo de 30 mililitros sobre minuto, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Están de acuerdo? Y DDP4, ¿cuál serían? O La GLP1, ¿cuál sería? linagliptina o Exacto, ¿no? vildagliptina. Como inhibidores de DDP4 o análogos de ingredientes como la hexanitida, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Sí, que eran Bien. las más recientes, el Las más grupo más recientes. reciente que vimos, Perfecto. que eran más Y caros. el cuarto paciente con diabetes mellitus tipo 2 y hemoglobina glucosilada inferior al 7%. Era metformina, más tratamiento no farmacológico, que es dieta y ejercicio, Entonces, ahí está, y ¿no? agregar Pero la primera linagliptina. opción, ¿no? Pensando Sí, estas, es exacto, ¿no? La primera ah, opción es tal vez el ejemplo, primera opción, no le des fármacos, ¿no? Si este es dieta paciente, y ejercicio. ¿no? Dieta y ejercicio simplemente, ¿no? No siempre hay que darle un fármaco inmediatamente, ¿están de acuerdo? ¿Vale? Pero luego el ejercicio se amplía y dice, y en caso de que requiramos una segunda opción, ¿no? Si nos vamos a que no me funcionó la primera y me voy a la segunda parte de la terapia, y entonces aquí, si regreso a este ejercicio, decíamos, tenemos un paciente con obesidad, ¿están de acuerdo? Diabético y no me funcionó la metformina, pues ahora la terapia es dual, ¿no? Tal Sí, vez súmale el análogo de la metformina, GLP. ¿no? Más la sitagliptina, ¿no? Oye, yo tenía un paciente con niveles de hemoglobina glucosilada arriba del 9%, le estoy dando insulina y metformina, pero no me funciona. Ah, pues ahora vete a añadir otro más. Dice añadir el tercero 4 de ADNI, ¿no? Si uno se va a ese concepto, que es el tercero, ahí está, este sería, ¿vale? Dice, puedes agregar cualquiera menos que sea GLP-1 o sulfonilureas con repaglinida, ¿no? Entonces puedes agregar a lo mejor el caso de una glitazona. ¿Sí me explicó? No, hay que sumarle Ok. un fármaco más, ¿sí? Segundo, oye, tenía un paciente con diabetes mellitus, enfermedad renal y le estamos dando o inhibidores de la DP4 o análogos de incretina. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues súmale otro. Ahora le vas a dar una glitazona, repaglitazona o pioglitazona. ¿Sí? O tenemos un paciente con niveles de hemoglobina glucosilada de menos del 7%, pero no funcionó. Ah, pues ahora sí ya empieza a sumar que metformina. ¿Vale? ¿Dudas con eso? No, ¿No? gracias. Bien. Y ya para ir terminando ok. Y ya para ir terminando en la última parte, quiero detenerme un poco a esto de interacciones fármaco y nutriente, ¿no? A mí cuando me llegan a platicar o a comentar, ¿no? Es que tenemos a lo mejor una falta de adherencia en el paciente, hay ineficacia, ¿no? En las terapias. Bueno, y nunca han pensado que tal vez un factor de eso sea la alimentación, la dieta del paciente, ¿no? Es una variable que, como les contaba en la sesión anterior, pues hay que tener presente. Y entonces yo les recuerdo que la terapia farmacológica y nutricional no compiten, ¿no? A veces hay profesionales en la salud que tienen una idea muy arraigada de que los alimentos son mucho mejor que los medicamentos. Y ahí a veces les recuerdo situaciones muy emblemáticas, ¿no? Un niño con una enfermedad genética del metabolismo, ejemplo, fenilcetonuria, es un niño que no tolera fenilalanina, la única terapia va a ser nutricional, claro, ¿no? Ahí los medicamentos, perdón, no funcionan, ¿no? Naturalmente va a ser la dieta la clave. Pero otro tipo de enfermedades, como a lo mejor el caso de la hipertensión, es donde también podemos decir que la forma de prevenirla iba a ser la dieta, no consumas sal, no consumas alimentos de origen animal, ¿no? Porque obstaculizarían el flujo del torrente sanguíneo de la sangre. Pero cuando ya tengas hipertensión, la dieta no va a ser la única estrategia, ¿no? Tenemos que sumar fármacos. O incluso hay enfermedades donde la dieta y la alimentación ni me previene ni me ayuda como única terapia, ¿no? El caso de una infección.
yo me alimenté muy bien toda mi vida, si me da VIH, ya la dieta no me salvó, ¿no? Entonces, tal vez la terapia farmacológica junto con la dieta sean la forma de intentar llevar y sobrepesar esa enfermedad, ¿no? Entonces, no compiten los fármacos y los medicamentos y los alimentos, ¿no? Y de hecho, aquí te pongo el caso de la diabetes mellitus. Hay muchos libros que cuando te hablan de la terapia te dicen terapia nutricional y farmacológica o guías o normas, por ejemplo, en la norma 015, ¿no? Me dicen, un lado está la parte nutricional como clave y por otro lado pues, está la terapia farmacológica, ¿no? Si no compiten, ¿habrá riesgos entonces de combinarla? Y la respuesta es sí, sí pueden llegar a interaccionar, ¿no? Yo alguna vez hice una búsqueda entre interacciones fármaco y fármaco en una base como que las PubMed y encontré más de 2000 publicaciones científicas de interacciones farmacológicas. Pero cuando puse interacciones fármaco y nutriente encontré solamente 200 publicaciones. Para que lo dimensiones, es una relación de 10 a 1. Hay 10 artículos más de interacciones farmacológicas que interacciones fármaco y nutriente. Entonces es ahí donde tenemos que ir a empezar a buscar por qué no hay tanta literatura sobre interacciones fármaco y nutriente. Y una de las primeras cuestiones que yo pongo en la mesa era una mala definición. Se decía interacciones alimento y medicamento, pero eso es muy absurdo, ¿no? ¿Por qué es muy absurdo? Porque pues simplemente se pensaba que con decirle al paciente si puede o no puede tomar este alimento con aquello, pues basta, ¿no? A ver, aquí alguien, aquí. Ya, que alguien había activado su audio. Va. Entonces, no basta con eso, ¿no? Con decirle al paciente si lo puede consumir o no con alimentos, porque pues puede ser que el paciente lo consuma con alimentos, pero su desayuno, por ejemplo, son chilaquiles, y otro lo consume con alimentos, pero pues, su desayuno son huevos con jamón. Inclusive su bebida de uno es café y el otro es jugo, ¿no? Entonces, creo que no va más allá de solamente hacerle un listado de cuáles sí puede consumir con sus alimentos o no, porque los alimentos son muy diversos. Pero bueno, dentro de los hospitales eso es práctico, ¿no? Muchas veces el área de enfermería es el primer contacto directo con el paciente y por lo tanto ellas requieren a veces de pues una lista práctica para decirles si este sí lo puede tomar con alimentos o no. En el caso de la diabetes mellitus, recuerda el caso de los famosos inhibidores de alfa glucosidasas, que esos inclusive se consumen a la hora de estar comiendo alimentos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Yo creo que es funcional, pero no es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Me detengo a lo que te decía. Hay medicamentos como la carbosa, que es un inhibidor de las alfa-glucosidasas que sí hay que consumirlo con alimentos. O el caso de las sulfonilureas como la gliocamida antes de cada alimento, pero nunca en ayunas, ¿no? O la sitagliptina. Incluso a veces los alimentos, pues hay que recordar que algunos ya tienen altos niveles de fibra y esa fibra también ayuda a fenómenos de inhibición de la absorción de la glucosa. Entonces, también pueden estar fomentando la famosa hipoglucemia, ¿no? Y a veces el paciente exagera de estas terapias, ¿no? Decimos, bueno, el paciente eh, escucha, le recomienda, ¿no? El uso de nopal y el único problema es que exagera, ¿no? Se toma un jugo de nopal en la mañana, un nopal asado en la noche, ¿no? Y a lo mejor una ensalada de nopal en la tarde, ¿no? Entonces, fibra más una terapia farmacológica, pues tal vez es el ejemplo de que sí hay que recomendarle más que si lo puede consumir o no con alimentos, no es qué alimentos sí puede consumir, con qué frecuencia, en qué cantidad. Y uno de los primeros artículos que puso en eso en la mesa es este, ¿no? En este artículo evaluaron los diferentes medicamentos según su uso, ¿no? Por área de especialidad, con algunos alimentos o bebidas emblemáticas. Se dieron cuenta que más del 56% de los medicamentos interacciona con leche, ¿no? Y o causa ineficacia o efectos secundarios. Alguien puede decir, ah, maravilloso, entonces ya sé que la leche es un factor clave para que la terapia farmacológica falle. Sí. Si lo comparas contra otros productos, ejemplo, jugo de toronja, pues el riesgo de interacciones es casi del 2%, ¿no? Pero hay que tener cuidado en lo siguiente. Las familias farmacológicas son muy diversas. Por ejemplo, si escojo al área de familias farmacológicas asociadas a enfermedades metabólicas, ejemplo, diabetes mellitus, y veo el riesgo que tiene a lo mejor de estarlo consumiendo con lácteos, ¿no? Va a ser muy diferente al riesgo que tienen si estoy consumiendo fármacos para enfermedades cardiovasculares con toronja, ¿no? Donde la toronja, pues el riesgo de interacciones en general era muy baja.
pero específicamente con fármacos para enfermedades cardiovasculares como el caso de las estatinas, pues aumenta el riesgo de interacción. Resumiendo este artículo, lo que te diría es, cada tipo de familia farmacológica interacciona distinto con cada tipo de grupo de familia de alimentos, ¿no? Entonces, sí, el reto es empezar a apostarle más a un término de interacción fármaco-nutriente que interacción alimento-medicamento, ¿no? Bajo eso, la nueva literatura dice que las interacciones son fármaco y nutriente. Y las podemos ver a diferentes niveles, ¿no? El primer nivel de verlas es que a veces la interacción es farmacéutica. Eso quiere decir que a veces desde el momento de la administración ya está habiendo competencia o interacciones entre ellos. En el área de pediatría sucede mucho, ¿no? La formulación se tiene que, pues a lo mejor, repensar, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, la tableta se tritura y el reto, ¿no? Ya sea para la enfermera, para el mismo médico, para el nutriólogo, para el farmacéutico, es decir, y ese polvo de tableta en una población pediátrica, ¿cómo lo administro, no? En su jugo, en su leche, en su gelatina, en su yogur, ¿no? Y ese es un reto. Y allí es donde podría haber una interacción farmacéutica desde aspectos físico-químicos. Otro punto de interacción entre fármacos y nutrientes es a nivel farmacocinético. A veces también la gente se queda solamente con la parte de aparato gastrointestinal y dicen, es que si me metí un medicamento y un alimento y los dos están en mi aparato digestivo, pues ahí interaccionan. Pero no, la interacción puede ser a múltiples niveles, ¿eh? Tanto el fármaco como el nutriente se van a absorber y van a viajar en sangre. Y recuerda que hay fármacos y también hay nutrientes que viajan a través de proteínas plasmáticas. Entonces puede haber una competencia. O inclusive los dos se van a eliminar, a veces vía renal, entonces puede haber inclusive una interacción o competencia de su eliminación renal. Entonces las interacciones farmacéuticas a nivel farmacocinética entre fármaco y nutriente también existen. Y finalmente las farmacodinamias. Aquí te quise poner un ejemplo muy emblemático. El caso de alimentos ricos con vitamina K, como espinacas, el brócoli, las acelgas, que disminuyen el efecto de los anticoagulantes como la warfarina o el acenocumaro, ¿no? Y el punto está en que los alimentos ricos en vitamina K fomentan la generación de factores de coagulación para evitar hemorragias, pero pues tú cuando consumes un anticoagulante quieres evitar la formación de coágulos, ¿no? Y mientras que la vitamina K fomenta coágulos, pues el anticoagulante quiere evitarlos. Así que la interacción es más a nivel farmacodinámica. Esto creo que sería muy fácil de entender para los profesionales de la salud que somos, por ejemplo, farmacéuticos, ¿no? Mi fármaco y mi nutriente, ¿en dónde están presentando la interacción? Pero una nueva visión de interacciones fármaco y nutrientes que creo que sería ideal para la misma enfermera, para el mismo nutriólogo y que el médico debe tener en cuenta es que a veces la interacción se puede ver como que el estado nutricional altera el fármaco o el fármaco altera el estado nutricional. Ejemplo, este antibacteriano Eterpem, ¿no? Cuando se administra a pacientes con obesidad, no hay eficacia terapéutica y se debe simplemente a su disponibilidad. ¿Cuánto fármaco está en sangre, no? Entonces el fármaco tiene un nivel de distribución muy alto y permanece poco en sangre. Por su volumen corporal, entonces la dosis no es la correcta, hay que aumentarla. O incluso el caso de este tiopental, que es un sedante. En pacientes con deficiencias de vitamina C, hay mucho más efectos secundarios por la duración de este fármaco, ¿no? Entonces, ahí vendría el ejemplo de que un estado fisiopatológico nutricional podría afectar mi fármaco. Y también pasa al revés, ¿no? Que a veces el fármaco es el que altera el estado nutricional del paciente. Hay fármacos que ocasionan en el paciente a lo mejor diarrea, obesidad, elevación de lípidos. Y lo que antes se pensaba como un simple efecto secundario puede ser que sea más una interacción fármaco-nutriente a nivel de esto, ¿no? A nivel estado nutricional. Y que una asesoría o una intervención temprana podría evitar esta interacción, lo que se pensaba como efecto secundario. Y en Eric, ¿dónde busco estas interacciones? Y es lo que te decía ayer, te recomendaré algunas bases de datos, ¿no? A nivel de hospitales, a veces hay acceso a estas bases que tienen costo como Lexicom o Micromedex, ¿no? Los hospitales adquieren licencias o las mismas universidades, en mi caso, ¿no? Yo en la Facultad de Farmacia de la UAM tengo acceso a claves, ¿no? Para accesar a Lexicom o a Micromedex. Y aquí podríamos buscar estas interacciones entre fármacos y nutrientes. Pero también hay algunas bases de datos que no tienen costo. Ejemplo esta, drug.com, ¿no? Aquí tú pones el nombre del fármaco, le pones que quieres buscar interacciones entre alcohol y comida y te menciona cuáles existen.
Bien, vamos a poner un ejemplo con diabetes mellitus tipo 2, caso clínico X, ¿no? Tengo un paciente diagnosticado con diabetes mellitus tipo 2 y se le prescribe metformina. Ya le podríamos dar una asesoría nutricional o una asesoría sobre potenciales interacciones fármaco-nutriente, o me espero, según el algoritmo, a que el paciente consuma más fármaco. Y es que aquí recuerden que a veces la gente cree que las interacciones suceden cuando hay polifarmacia solamente, ¿no? Olvidan que las interacciones pueden suceder con un solo fármaco. No necesita tomar el paciente varios fármacos, con uno solo puede ya presentarse la interacción. Así que si yo me voy al PLM, desafortunadamente no encuentro interacciones entre fármaco y nutriente, ¿no? En el PLM, como lo buscamos ahorita, encuentro opciones terapéuticas diversas, ¿no? Es decir, la oferta en el mercado, encuentro información sobre cada producto de sus efectos secundarios, efectos eh, secundarios o contraindicaciones, dosis, ¿no? El famoso régimen terapéutico, pero no encuentro indicaciones fármaco-nutriente. Entonces, ¿dónde tengo que buscar? En este tipo de bases de datos. Esta no tiene costo. Si tú googleas ahí en tu celular drug.com y le pones metformin, ¿no? Él te va a arrojar esta ventana. Aquí te dice interacciones entre fármacos. Hay más de 698 interacciones fármaco-fármaco con metformina, pero me tendré ahorita interacciones con alimentos solamente, ¿no? Entonces le daríamos clic aquí. Cuando tú le das clic aquí, te manda una interacción y es con etanol. Y te dice, bueno, si consumes etanol con metformina, hay una interacción que se considera a nivel farmacodinamia, es de riesgo moderado y se puede observar en el paciente hipoglucemia, ¿no? Y con ello los signos de hipoglucemia, ¿no? Temblor, sudoración, irritación, pero inclusive riesgo de convulsiones, coma o muerte. Eric, ¿por qué la están catalogando como interacción a nivel farmacodinamia? Porque recuerda que el etanol en su metabolismo produce NAT hidrogenados en la mitocondria y los NAT hidrogenados son sinónimo de energía en la célula. Así que el hígado deja de fabricar glucosa, evita la gluconeogénesis. De hecho, un paciente que se alcoholiza y al otro día va a hacer ejercicio, ¿no? Él dice que cuando hace ejercicio suda el alcohol, pero es mentira. Hacer ejercicio habiendo consumido alcohol una noche antes genera pequeños episodios de hipoglucemia, ¿no? Tú estás haciendo ejercicio requiriendo glucosa rápidamente, así que tu hígado te la puede fabricar, pero como está metabolizando etanol, se producen hipoglucemias, por eso sudas y tiemblas, ¿no? Entonces, si regresamos al caso de la metformina, que también inhibe la gluconeogénesis, si estás consumiendo etanol, pues ahí viene el ejemplo de que hay una interacción a nivel farmacodinamia. Los dos te están produciendo hipoglucemia. Esto hay que dimensionarlo correctamente, porque en México el alcoholismo es un tabú, ¿no? El paciente cuando tú le preguntas, ¿consume etanol? Él dice, sí, poquito, ¿no? Pero ¿qué tanto es poquito? Por ejemplo, yo sinceramente, si me dicen, ¿cuánto tomas? Te diré, pues 2 cervezas cada 15 días o cada mes, ¿no? Pero si me comparo con mis amigos o con mis hermanos, diría, para ellos tomar poquito, pues es una cerveza o 2 cervezas diarias, ¿no? Y no se diga el fin de semana, porque entonces esas 2 cervezas se convierten en 20, ¿no? Entonces, al paciente diabético también hay que serle muy claros, decirle, tiene que decirme exactamente cuánto toma de etanol, ¿no? Para saber si la opción terapéutica sí va a ser darle metformina o no. Si seguimos rascándole, ¿no? A esta base, y nos vamos ahora a interacciones con enfermedades, me dice que la metformina genera deficiencia de la vitamina B12. Y esa puede ser una interacción, como te decía, se puede catalogar como interacción fármaco sobre el estado nutricional. Es el mismo fármaco el que altera la cuestión fisiopatológica del paciente, ¿no? Y es ahí entonces en el paciente diabético hay que suplementarlo con vitamina B12 para no ver ejemplos de anemia, por ejemplo, en él. Eric, yo podría buscar más interacciones, claro, ¿no? Regresemos a un caso clínico y con eso casi terminaremos el día de hoy, ¿vale? Tengo un paciente de 75 años diagnosticada con diabetes mellitus hace 15 años, ¿no? En los últimos 2 años refiere que está tomando la metformina. Acude refiriendo cansancio, ¿no? Asegura que no ha vuelto a consultas porque siempre le dicen que baje de peso y bueno, ella lo ha intentado, pero no lo consigue. En su historia de alimentación, a veces se salta comidas, especialmente el desayuno, ¿no? No come casi verduras, frutas, eh, pero sí consume muchos alimentos de origen animal. Consume etanol con frecuencia, sobre todo el fin de semana, y también refiere a actividad física
frecuente, ¿no? Estos son sus bioquímicos, ahí están. Y la idea de todo este caso clínico es que al final a ella le prescriben ahora este medicamento, Belmetina, ¿sí? Del Liomon. Belmetina tiene sitagliptina y metformina. Entonces, ¿estuvo bien haberle hecho esta nueva modificación en su terapia, haberle combinado sitagliptina y metformina? Bueno, vayamos a los algoritmos. Según el algoritmo del IMSS, si consumías metformina y necesitamos darte otro fármaco porque tus niveles de hemoglobina glucosilada eran muy altos, pues sí, una de esas combinaciones es darle sitagliptina. Entonces, este medicamento existe porque claro que podemos dar metformina y sitagliptina, ¿no? En el caso tal vez de que la terapia con diabetes mellitus no esté funcionando, ¿no? Con la metformina exclusivamente y tus niveles de hemoglobina glucosilada son muy altos. O dos, por la edad eres un paciente geriátrico, ¿no? Entonces, en un paciente geriátrico arriba de 75 años, pues tal vez la metformina, si no funciona, la segunda opción es combinarla con inhibidores de la PP4, ¿no? Entonces, sí estamos en lo correcto, sí se estuvo en lo correcto en la terapia. Pero, ¿qué pasa con, nada más aquí, ¿no? Tener precaución con la cuestión de filtrado glomedular, ¿no? Bien. ¿Qué pasa con la idea de la asesoría nutricional de interacciones fármaco y nutriente? Si nos vamos a esta base de datos con un celular, ¿no? Aquí tengo el mío, ¿no? Si nos vamos a un celular y le ponemos drug.com y en la barra de búsqueda le ponemos sitagliptina, metformina, ahí está, sitagliptina y metformina, y busco interacciones entre fármaco y nutriente, ahí está, me va a mandar a esta, ¿no? Cuidado con el uso de etanol, pero incluso me recuerdan algo. La ingesta frecuente de etanol se asocia más a hiperglucemia, mientras que la ingesta ocasional y a lo mejor aguda de etanol se asocia más con efectos hipoglucemiantes. Cuando yo te decía, en México el tabú es un alcoholismo, hay que preguntarle muy bien al paciente si toma, pues hay que decirle eso, ¿no? Cuénteme exactamente sus rutinas. Usted dígame si cuando va a fiestas, ¿no? Exagera con el uso de etanol. No, pues sí, pues tengamos cuidado con hipoglucemia. Usted cuénteme si a lo mejor no exagera con el uso de etanol, pero pues tiene rutinas como todos los días tomarse una copita de vino, ¿no? O una cervecita, porque entonces su ingesta no es aguda, pero sí es continua. Cuando no veamos eficacia terapéutica es porque la combinación de etanol con metformina están favoreciendo la hiperglucemia, ¿sí? Pero va más allá. Si en lugar de darle interacción entre fármacos y alimentos le doy interacciones con enfermedades, como te decía, los mismos fármacos pueden alterar el estado nutricional. Entonces, los inhibidores de la DP4 se asocian con pancreatitis. Entonces, un paciente que consume esta sitagliptina, tenemos que tener cuidado con el desarrollo de pancreatitis. Una vez más, si lo viéramos muy cuadrados, dijéramos, ¿es un efecto secundario? No, no es un efecto secundario. Es una interacción fármaco y nutriente sobre el estado nutricional. ¿Por qué? Porque se pudo haber prevenido. La pancreatitis se puede generar con factores de riesgo como etanol o consumo de grasa. Entonces, si el paciente tiene asesoría nutricional y no consume etanol o no consume alimentos de origen animal grasosos, entonces ten presente que disminuye ese riesgo de esa pancreatitis. Pero si no recibe esa asesoría nutricional y el paciente lo hace, pues entonces va a potencializar esa pancreatitis. Ejemplo, el paciente está consumiendo su medicamento metformina, sitagliptina, pero mañana es domingo y nos paramos y nos vamos a la barbacoa. Y entonces me tomo mis 4 cervecitas con mis 4 tacos de barbacoa, ¿no? Ahí es donde está el ejemplo de etanol, más alimentos ricos en grasa, y el paciente desarrolla pancreatitis. Culpa a los medicamentos cuando fue más bien una interacción fármaco-nutriente. Bien, y lo último que recomiendo y espero es que le apostemos a hacer más casos clínicos, ¿no? En México, cuando uno busca ejemplos de estudios de interacciones fármaco y nutriente, por ejemplo, yo encontré este estudio, ¿sí? Me topé con que es un estudio de revisión donde el 50% de los estudios que citan son de revisión. Es decir, citan más literatura. Quiere decir que no hay estudios de investigación clínica. Quiere decir que en México los estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, de diferentes carreras, farmacia, medicina, enfermería, nutrición, todos, cuando hacen tesis, cuando hacen a lo mejor estancias o prácticas, ¿no? No se dedican a hacer estudios sobre interacciones fármaco y nutriente. Por eso no hay literatura. Entonces creo que en México debemos de apostarle más a eso.
hacer estudios sobre interacción fármaco y nutrientes, es una área muy desierta, y serán esos estudios y esa evidencia científica lo que nos arroje evidencia para generar las guías de prácticas clínicas. Si tú buscas en las guías de prácticas clínicas de muchas enfermedades, incluyendo diabetes mellitus, no hay ningún solo apartado sobre interacciones fármaco-nutrientes. Entonces, eso hace falta. Y con eso, bueno, pues no me queda más que agradecerles, hacerles invitaciones. Por ejemplo, aquí en Morelos hay un diplomado de educadores en diabetes en la Facultad de Nutrición de la UAM. Uno de los módulos es precisamente medicamentos e insulinas, en el cual yo participo, ¿no? Entonces inicia ahorita en marzo. En marzo también el Hospital ABC en la Ciudad de México tiene este simposio sobre calidad y seguridad del paciente. Uno de los temas es sobre el efecto de los suplementos y de la herbolaria en pacientes con fármaco oncológico, en donde también participo. Y bueno, en la ciudad de Iguala, Guerrero, en este mes se va a llevar a cabo sus jornadas médicas. Una de las conferencias es efecto de los fármacos sobre la microbiota intestinal. Y bueno, pues ahí también participo, ¿no? Entonces, pues hacerle las invitaciones a que se sigan actualizando, ¿no? Son los diferentes foros, seminarios, ¿no? Donde nosotros seguimos aprendiendo como profesionales de la salud. Y con eso, pues una vez más, les dejo mis correos de contacto. Ahí está, ericcalvillo@guagro.mx o Eric, bueno, EAC, ¿no? De Erika Ayala Calvillo, _FF, @guam.mx. Dudas, preguntas, estoy aquí abierto y sea un honor contestarlas. Pues muchas gracias al doctor Eric Ayala por este curso que nos brindó nuevamente aquí en Farmalogística. Y bueno, están abiertos los micrófonos para quien tenga alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia también para nosotros como Farmalogística. Nos sirve para crecer mejor, y también si tienen alguna propuesta de algún tema que les interese, también veremos de la manera de traerlo a ustedes. Bien, voy a contestar una pregunta de esta Judith. Me menciona que si habrá un grupo terapéutico para diabetes que se consuma claramente antes o después de alimentos. Claramente, durante alimentos serían los inhibidores de la famosas alfa-glucosidasas, ¿no? Tipo acarbosa, ¿no? Esos son claramente junto con los alimentos, ¿no? En el caso de las sulfonilureas, antes de alimentos, pero nunca dejar de consumirlos, ¿no? Si tú consumes una sulfonilurea y pasa 1 hora o 2 horas sin consumirlo, vendrá tu hipoglucemia, ¿no? Entonces, son de las pequeñas cosas bien establecidas, pero si regreso, creo que se requiere también en el paciente que vive con diabetes una asesoría sobre cuál tipo de alimentación ¿no? El caso de el decir, oiga, yo consumo muchos alimentos a lo mejor verdes, ¿no? O consumo muchos alimentos tipos embutidos, ¿no? ¿Habrá interacción o no? O yo soy fan de el café, ¿no? ¿Habrá interacción o no? Y creo que ahí es nuestro deber usar las bases de datos y darle la asesoría correspondiente al paciente. Yo sé que ya es sábado, ¿no? Y que seguramente cada uno estará en su casa reposando, pero sí me encantaría poder tomar una foto del recuerdo y a ver si podían activar su cámara, ¿no? Entonces le damos unos minutos para si se tienen que peinar un poquito lo hagan, y si ya están presentables o pueden, ¿no? Pues a empezar a activar sus cámaras. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias. Ya. ¿Cómo está, doctor Eric? Muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Plática, la verdad, siempre aprende uno más, y de verdad esperemos que siga colaborando con nosotros en otra ocasión. Es un placer. Les agradecemos a todos los que confiaron en esta presentación, en este curso, y pues abren sus cámaras para que se tomen la foto. Una, dos, tres. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues esperamos que todos estos datos que nos dio y nos compartió el doctor Eric, pues sean de mucha utilidad para su práctica farmacéutica,
Y para los que no son farmacéuticos, pues también, porque me parece que había ahí algunos enfermeras. De verdad, todos estos conocimientos nos ayudan mucho para que nuestra profesión, sea la que nos dediquemos, pues podamos hacerla mejor aún. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos próximamente. A ustedes, un saludo desde Cuernavaca, Morelos. Igualmente, Excelente noche, bonito fin de semana. Gracias, bye. sus constancias y la sesión se les compartirá a partir de lunes. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego.